Buenas tardes, queridos jóvenes. Bienvenidos a, como decíamos recién, la penúltima sesión de geometría de este año. Terminamos de ver geometría plana en términos de definiciones y propiedades básicas la sesión pasada. Hoy día lo que nos toca ver es proporciones, geometría proporcional, que he denominado parte 1. Y la próxima sesión los invito inmediatamente a la parte 2. Lo esencial es que hoy día vamos a ver propiedades y teoremas aplicados sobre todas las figuras geométricas que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, teoremas sobre triángulos, teoremas sobre circunferencia, teoremas sobre polígonos. Y la próxima sesión son ejercicios y mezclas de todos los temas. Ya es un clásico para mí tener a Platón aquí, este señor que decía siempre que era tan importante la geometría que si alguien no sabía geometría, no podía entrar a estudiar a su academia. La geometría que él entendía es lo que nosotros vemos como geometría básica hoy día. Y ya estamos a punto de terminar de aprender todo lo que necesitamos. Como decía hace un rato, lo que nos toca ver ahora son proporciones en geometría. Le he denominado parte 1. Los objetivos de la clase de hoy día: ver teoremas proporcionales de ángulos y de trazos en circunferencia, en triángulos, en polígonos, y terminar de ver la parte básica primaria de áreas y perímetros de figuras planas. Así que, por primera vez vamos a empezar a usar aplicaciones que fueron la razón de inventar la geometría a través del tiempo. Esa foto representa las primeras aplicaciones geométricas y esta una de las últimas. Para entender lo que necesitamos hoy día, necesitamos recordar las propiedades de ángulos en triángulos, de circunferencia y de polígonos, es decir, todo lo que hemos visto hasta la sesión de ahora, claro, todo el área de geometría. Así que los invito a que veamos teoremas en la circunferencia. Los teoremas de circunferencia están divididos en dos partes, claro. Los teoremas que tienen que ver con trazos, con largos de trozos de figuras geométricas. Y por otro lado, tenemos que ver los teoremas de ángulos, las proporciones que hay en los ángulos adentro de las figuras. Son cosas diferentes, son teoremas diferentes, tienen nombres diferentes. Así que partamos viendo las proporciones de los trazos en una circunferencia. Básicamente vamos a ver tres teoremas. El primero es el que ustedes ven ahí en pantalla. Se llama teorema de las cuerdas. Y lo que vamos a tener es definido, en primer lugar, una circunferencia, como siempre lo hemos visto hasta ahora, pero si ustedes recuerdan, definimos en la primera sesión dos elementos ahí. Las dos líneas que se cruzan se llaman cuerdas porque tocan en dos partes a la circunferencia, en este caso verde. Lo que tenemos entonces es, por una parte, una circunferencia que toca en ese punto y en este punto a la recta EF, al trazo F más bien debería decir, y el trazo GD, que es parte de la cuerda de C hasta D. Así que en definitiva tenemos dos cuerdas que se cruzan aquí en el punto G. Esto es relevante. Estas cuerdas no tienen por qué cruzarse en el centro. En esta figura probablemente el centro esté por ahí, ¿no? Y es irrelevante para el teorema. El teorema de las cuerdas nos dice que hay una proporción entre los trozos que quedan cuando dos cuerdas se intersectan. En este caso, repito, se están intersectando en este punto. Y lo que nosotros vamos a decir es que este trozo tiene un cierto largo. Si multiplico ese largo por este otro largo, me tiene que dar lo mismo que si multiplico este de aquí por este de acá. Al ponerlo en fórmulas matemáticas, lo que yo voy a decir es que el trazo GD, que es este, el trazo GD, si lo multiplico por el trazo GC, fíjense que lo que estoy haciendo es multiplicando entonces el largo de este trazo por este trazo largo. Cuando multiplico eso me tiene que dar exactamente lo mismo, digo, que si multiplico estos otros dos. Por ejemplo, GE, si lo multiplico por GF. Así que en la práctica estoy diciendo que en cada uno de los cortes, si multiplico un trozo segmentado
por el otro trozo segmentado me da lo mismo. Son proporciones iguales. Así que el trozo número 1 resulta ser igual al trozo número 2. Eso le vamos a llamar teorema de cuerdas. Y les voy a pedir que recordemos la figura entonces. Esa figura la vamos a usar hoy día en otra oportunidad para otro teorema. Pero por ahora entonces, lo relevante. En esta figura tengo un centro y ese centro corresponde a una intersección de dos cuerdas. Puede que ese punto, esa intersección central de dos cuerdas, corresponde además al centro de la circunferencia. En general, no lo necesitamos. Y la gran mayoría de las preguntas no lo van a necesitar, definitivamente. Lo que dije es entonces que el trazo corto por el largo de una cuerda es igual al trazo corto por el largo de la otra. Eso le vamos a llamar desde ahora en adelante teorema de cuerdas. Acá es algo análogo. Le llamamos teorema de las secantes. En este caso, de nuevo, el centro de la circunferencia es irrelevante y está por aquí. No nos importa eso. Lo que sí nos interesa es que acá tenemos dos secantes. La secante ED es una y la secante CD es la otra. Estas dos son secantes y por tanto cortan a la circunferencia en dos puntos. Pero la recta se prolonga, por eso le llamamos secantes, claro. Lo que tenemos aquí son dos trozos. Aquí tengo este trozo, GD, que para efectos de este ejemplo, le voy a poner como nombre una letra. Le voy a llamar A este trozo. A este trozo de acá, que queda dentro de la circunferencia, B. Así que lo que voy a decir es que en este trozo, el trozo A, si lo multiplico por A más B, me tiene que dar exactamente lo mismo que si en este trozo de esta otra circunferencia, de esta otra secante, C, lo multiplico por lo que le voy a llamar D. Así que en definitiva, para hacerlo más fácil, no quiero usar esta vez letras de vértice, usé trazos. Le di nombre a los trazos y dije entonces que desde aquí, desde G hasta D, le llamo A. Y desde E hasta D es A más B. En la otra secante, dije que el trazo desde F hasta D le llamamos C, y desde C hasta D, todo el segmento, todo el trazo largo, le llamamos por tanto C más D. Pues bien, lo que dice el teorema de las secantes es que este trazo A corto por el largo, por todo este largo, es igual en la otra secante que el respectivo lado corto por el largo. Por tanto, lo que vamos a definir en el teorema de las secantes es que, incluso en mi experiencia, los alumnos se lo aprenden mejor antes que aprenderlo con nombres de vértice o nombres de trazo. Me gustaría decirlo muy coloquialmente, si hay algún profesor o algún alumno muy avanzado que le duela escuchar algo tan coloquial, le pido disculpas desde antes. Pero yo quisiera decir que el trazo corto por el trazo largo de una secante es igual al trazo corto por el trazo largo de la otra secante. La multiplicación del trazo corto por el largo en una tiene que ser igual al trazo corto por el trazo largo de la otra. Eso, desde ahora en adelante, le llamamos teorema de las secantes. Es el segundo de los tres teoremas básicos. Y el tercero es el teorema de la tangente y la secante. Como se dan cuenta, los nombres son súper obvios y súper triviales, ¿no? En este caso, tenemos una secante, la misma de recién, la de abajo es una secante, corta en dos puntos a la circunferencia y además se prolonga fuera de ella. Eso es secante. Y una tangente, que por definición, tantas veces repetida, una tangente toca en un solo punto. En este caso es tangente a la circunferencia en el punto G. Pues bien, lo que vamos a decir acá es que el trazo corto es al trazo largo en la misma proporción que acá. Solo que aquí no hay trazo corto y largo, así que lo vamos a elevar al cuadrado. Yo voy a decir que este trozo, que le voy a llamar A por A, por tanto, A
cuadrado, en este caso va a tener que ser igual a la multiplicación del trazo corto, que aquí lo voy a llamar B, por todo este trazo largo, que le llamo B más C, siendo C, por supuesto, el trozo que está aquí, el diámetro de esta circunferencia. Así que voy a decir que A cuadrado tiene que ser igual a B, que es el corto, por el largo, pero el largo en este caso es B más C. Ese es el teorema de la tangente y la secante, tan fácil como eso. Repito, el corto por el largo de una de las secantes tiene que ser igual al único que hay acá, al corto por el corto de la tangente. Con eso tenemos los tres teoremas básicos. Para ser formal, aquí aparecen las mismas cosas que he dicho, pero en los términos en que aparece formalmente en los libros. De modo que en el teorema de las cuerdas, donde se intersectan estas dos cuerdas, ahora estoy en la circunferencia de arriba, la de más arriba. En el teorema de las cuerdas digo entonces que AP, que resulta ser este trozo, por PB, que es este trozo, tiene que ser igual a si multiplico CP, que es este, por PD, que es este. El corto por el largo igual a corto por el largo. Solo que en el caso de las cuerdas, les recuerdo una vez más a los profesores, nos encanta preguntar exactamente eso. El centro de la circunferencia no tiene por qué estar en la intersección y tampoco las cuerdas tienen que ser diámetros, o sea, pasar por el centro. En este caso, probablemente pase por ahí para hacerlo proporcional, pero no era necesario. En el teorema de las secantes, lo que dije es que el trozo corto, PA, que resultaba ser ese, es al trazo largo, PB, que era todo eso, en la misma proporción que el trazo corto aquí es al trazo largo PD, que era todo esto. El corto, entonces, por el largo es igual al corto por el largo de la otra secante. Y también, formalmente, este trozo, PT al cuadrado, es decir, esa parte de la fórmula, corresponde a el trozo corto de aquí por el trazo largo de acá. Eso es teorema, entonces, de la tangente y la secante. Una conclusión que es sumamente frecuente en las preguntas, en la PSU no sé cuántas veces habrá salido este dibujo mismo, ¿eh? Esto que tiene estos dos trozos ya iluminados en rojo y destacados ahí claramente. Súper frecuente. Le vamos a llamar teorema de las tangentes y es frecuente y es algo extraño porque en general en los libros de colegio se usa en los ejercicios, pero no se dice explícitamente. Así que lo quiero analizar aquí con detalle, por lo menos se los quiero recordar con detalle. El teorema de las tangentes es una conclusión de la mezcla de los tres teoremas que vimos antes. Y para resumirlo, básicamente lo que quiero decir es que si tengo aquí el trozo AP, que es tangente en A, este punto lo quiero destacar, lo destaco como tangente. Y el punto B que está acá, tangente también, pero de la otra recta. Le podemos llamar incluso L1 a esta, L2 a esta recta de acá. Esta recta tangente en A y esta recta tangente en B se cortan en el punto P. Esa es la figura que tenemos. En definitiva, lo que vamos a decir siempre es que el largo AP, la longitud de este trozo, va a ser siempre igual a la longitud de este otro trozo. Son trazos congruentes, son trazos iguales, son trazos absolutamente simétricos. Forman una figura simétrica. Y por lo tanto tenemos varias conclusiones. Quiero dibujar ahora aquí. ¿Qué les parece si trato de dibujar una línea aquí? He tratado de dibujar una base de triángulo en esta parte. La estoy tratando de hacer más gruesa ahora. En esa parte he dibujado una base de triángulo. Pues bien, ese triángulo tiene varias características relevantes. Dado que por el teorema de las tangentes este trozo es igual a este trozo, vamos a decir que este triángulo es isósceles. Y por tanto, ese ángulo constituye un ángulo basal. Y tal como cuando estudiamos triángulos isósceles, ustedes recuerdan que si este ángulo vale alfa, este ángulo acá necesariamente tiene que valer alfa porque son iguales. Y este de acá es lo que les queda a 2 alfa para llegar a 180.
Este es un triángulo isósceles. Y además, si dibujáramos sobre esta línea, déjenme ver si lo puedo hacer en particular. Estoy tratando de dibujar una línea acá, entre el punto de tangencia A y el punto B. Que está aquí. Estoy tratando de dibujar entonces una línea desde el centro O de la circunferencia hacia los dos puntos de tangencia. Y eso forma un cuadrilátero que es absolutamente simétrico. No tienen por qué ser iguales estos lados, pero sí son simétricos. Y por lo tanto esto configura la figura que habíamos llamado deltoide, un trapezoide simétrico. Esas son todas las características que vemos ahí. Y como les digo, es sumamente usado. Esa figura es sumamente usada. Les sugiero aprendérsela bien. De las tres anteriores, de estos tres, en términos de PSU, aparece una sola cada año. Siempre hay una, pero solo una. En cambio de esta, es bastante más frecuente y aparece como conclusión y hay que usarla varias veces para llegar a algún otro resultado que me estén pidiendo por otro lado. Usualmente me presentan triángulos y cosas así. Ejercicio básico entonces, solo para calentar la mano. Esto es de nivel muy básico. Yo dudo que en la PSU aparezca un ejercicio así, pero nos permite introducir el tema. Según entonces los datos de la figura, donde este trozo de aquí mide 4 centímetros y este de acá mide 5, podemos decir entonces que el largo total de esto, desde aquí hasta acá, resultan ser 9 centímetros. Análogo aquí, este de acá es 3 y el largo total de este trozo, que está acá, el largo va a tener que ser x más 3. Así que, lo que nosotros tenemos acá es que 4, que es el trazo corto, por 9, que es el trazo largo. Acuérdense en esta figura. Corto por largo de una secante tiene que ser igual a corto por largo de la otra secante. Así que tengo derecho matemático a decir 9 por 4 de una secante. Este 4 es el corto, este 9 es el largo. Por lo tanto, 9 por 4. Y en la otra secante, 3, que es el corto, por x más 3, me tienen que dar lo mismo. Evidentemente 9 por 4 es 36 y 3 por 12 es lo que necesito en este paréntesis, por lo tanto x más 3 necesariamente es 12 y de ahí resulta ser que x tiene que valer 9. Por lo tanto, respuesta B. En definitiva, lo que usamos fue el teorema de las dos secantes. Las secantes son las figuras que cortaron esto en dos puntos diferentes y lo que hice en definitiva fue corto por largo de este lado tiene que ser igual a corto por largo de este lado. Así de sencillo. Como ustedes ven, las preguntas son muy abordables en este caso. Eso era la primera parte del día de hoy, la materia básica de la primera parte. Las mismas figuras las vamos a usar ahora para ver proporciones entre ángulos. En esta misma figura, entonces, fíjense que vamos a ver proporciones de ángulos. Pero para entender los ángulos necesariamente tenemos que recordar algo que en mi experiencia los alumnos olvidan muy rápidamente, muy frecuente. Vamos a usar ángulos inscritos y semi-inscritos. Así que quiero recordar. Figura 1. Un ángulo inscrito es cuando el vértice está en la circunferencia. Y de ahí salen los dos rayos, las dos cuerdas. Un ángulo semi-inscrito es cuando el vértice está en la circunferencia, en este caso aquí, voy a poner en el punto A, ese punto vértice, aquí el punto vértice también era A en esta otra figura. Aquí A es el vértice, pero A describe un ángulo cuya mitad, uno de sus rayos, uno de sus trazos está fuera de la circunferencia y el otro es el que está dentro. Así que lo que vemos acá es este trazo. Ese trazo que estoy marcando está afuera. Este trazo que está aquí está adentro. Así que este ángulo de aquí, que estoy llamando alfa, le voy a llamar ángulo semi-inscrito.
Este ángulo de acá, beta, también es un ángulo semi-inscrito. Y solo para no confundirnos, eso no es lo mismo que un ángulo interior. Cuando se me cruzan las cuerdas en un punto es un ángulo interior y cuando se cruzan esas secantes afuera es un ángulo exterior. Las características son entonces, si el vértice está sobre la circunferencia es un ángulo inscrito. Si la mitad está adentro y la otra mitad afuera, le llamamos a eso semi-inscrito y les recuerdo que vértices adentro son ángulos interiores y vértices afuera son ángulos exteriores. Habiendo recordado eso, vámonos a ver los teoremas de ángulos. Primero, lo que está aquí, es el teorema de ángulo interior. Siempre que se crucen dos cuerdas, la misma figura que habíamos visto hace un rato con trazos. De nuevo, no necesito que se me crucen en el centro. Aquí voy a poner explícitamente el centro muy lejos de donde se me cruzan. Este es el punto de intersección. Pues bien, la pregunta que necesitamos contestar para este teorema es ¿cuánto vale este ángulo alfa? Este ángulo alfa es el que describen la intersección de las dos cuerdas, como ustedes ven acá. Pues bien, la forma de calcularlo es con la fórmula que está aquí a la derecha. Esta fórmula es la suma del arco AB, si ustedes se fijan, desde aquí hasta acá, a eso le llamamos arco VA. Desde aquí hasta acá, desde C hasta D, hasta acá, toda esta parte, es el arco CD. Pues bien, si sumo todos los ángulos que correspondan a este trozo y sumo todos los ángulos que correspondan a este trozo, lo que tengo es una suma de arcos. Para el teorema del ángulo interior usamos la semisuma de arcos. Semisuma es cuando los sumo y los tengo que dividir por 2. Ojo aquí, estamos dividiendo por 2. Por eso a esto le llamamos semisuma. Tengo que saber entonces cuánto vale ese ángulo, el arco que va desde B hasta A, cuánto vale el arco que va desde C hasta D, lo sumo y la mitad, el promedio entre ellos, es el ángulo alfa. Por supuesto, este ángulo alfa es opuesto por el vértice a este otro, así que lo que sea el valor de alfa aquí va a ser el valor de alfa allá también. Entonces, teorema de ángulo interior es la semisuma. Voy a borrar estas rayas para pasar a un ejercicio de precalentamiento como siempre. Si me dicen que este arco es 40 y este arco que está acá es 120, lo que voy a decir entonces es que este ángulo X es igual a 120, el grande, más el chico, 40, dividido por 2. Si mis cálculos no están mal, esto me da 80 grados. Así que voy a decir que X, esta figura en rojo, vale 80 grados. Eso no tiene por qué ser, una vez más, el centro. Es increíble la cantidad de veces que los alumnos se nos equivocan aquí. Esto no es el centro, no tienen por qué ser cruces rectos, estos no tienen por qué ser diámetros. Así que tengo ejercicios de nivel básico con una suma de ángulos, de arcos de ángulos. A esto le llamo semisuma. Voy a leer el chat, estoy viendo que están llegando varias sugerencias y las voy a leer con atención. Ok, Raúl, ok, hola profe, te saludo entonces. Felipe me dice error técnico, no alcanzo a entender tu aseveración, puede que haya sido hace un rato y ahora ya no lo relaciono con nada. Gabriel, pero por favor, Felipe, cuéntame de qué se trata y ponme en el chat de qué se trataba eso y te contesto todo lo que pueda, por supuesto. Alicia, gracias, pero no quisiera que lo escuchara eso, mi esposa podría enojarse conmigo. Ok, Felipe, Cristi me dan resultados, perfecto. José me dice, qué fácil encuentra todo esto. Qué bueno que encuentre fácil. Los profesores, José Ramos, sí. José, te quiero decir que los profesores nos sentimos realizados cuando los alumnos nos empiezan a decir que encuentran fácil todo. Te debo confesar algo. En el caso del SIMSE no es tan drástico, porque en el caso de las preguntas de SIMSE de funciones, del área del tópico de funciones y del tópico de probabilidades,
son particularmente complicadas y no son tan bien respondidas. Pero en la PSU es increíble la cantidad de alumnos que se equivoca en geometría. De hecho, yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta justo antes de entrar a la PSU misma y le preguntamos en qué ramos, en qué tema, en qué tópico estaba más débil, yo creo que tranquilamente el 40, tal vez el 50% de los alumnos nos diga que geometría es su tópico más débil y es lo que encuentra más difícil, es lo que menos sabe. Qué bueno que encuentres todo esto fácil. Te lo agradezco mucho, me hace sentir muy bien. A los profes nos encanta que los alumnos encuentren todo fácil. Significa que está funcionando bien. Roalcae, no sé si pronuncio bien tu nickname, Roalcae o Roalcae. Roalcae, gracias. Por fin algo que comprendo, me dices. Qué bueno que te vaya bien entonces en geometría desde ahora en adelante. Los demás me están diciendo 80, que era el resultado, entiendo, de este último ejercicio. Ustedes seguro que me lo dijeron antes. Gracias, Cristi, gracias, Diego, por contestarlo antes. Sí, Diego, te confirmo, valía 80. Felipe nos pregunta, era al principio cuando no se pudo reproducir bien el video por la publicidad. Era solo eso, profe. Gracias, Felipe, te lo agradezco. Sí, ya se me había olvidado que habíamos tenido un pequeño error técnico al principio con el video. Y Bonnie, que dice, me encanta geometría. Platón estaría contento contigo, Bonnie, seguramente. Qué bueno que digas eso. Solo recuerda que estamos viendo geometría plana y básica. Todavía no, si tú quisieras estudiar geometría, hay mucho que estudiar. Pero vamos más o menos como en el 70, cuando mucho, hoy día vamos a terminar en el 75% de la materia que entra en los 4 años de enseñanza media. Así que si hasta ahora te está gustando, ya tienes como 3/4 partes de la materia en el bolsillo y espero que te haya resultado también fácil. Matías pregunta, ¿es posible encontrar una recta perpendicular en algún tema? Sí, Matías, cuando nosotros vimos circunferencia, definimos, de hecho, si me permite, voy a tratar de dibujarla acá mismo. Voy a poner un punto aquí. Estoy tratando de dibujar una recta. Claro, no me quedó muy católica, ¿no? No me quedó muy decente. Esta está mejor. Esta segunda recta estoy tratando de hacerla tocar en un punto. Podría dibujarla aquí. Acá estoy dibujando otra recta, también tangente. Esa le voy a llamar tangente 1 porque me quedó mejor que la tangente 2 que había tratado de dibujar por acá. Sí, dijimos que cuando definimos una tangente, una de las propiedades de la tangente es que por ser tangente es definitivamente perpendicular al radio de la circunferencia. Así que si aquí tuviera un centro y esto fuera un radio, este ángulo de aquí es siempre perpendicular, es 90 grados por teorema básico de tangente. Una tangente es siempre perpendicular al radio en el punto de tangencia. Estoy seguro que te habías referido a eso. Felipe Piñero me pregunta, profesor, ¿hay muchas preguntas de este estilo en la PSU? De geometría, como tú sabes bien, hay 80 preguntas. De las 80 hay 5 preguntas que son indistinguibles, no sabemos cuáles son y podrían salir de cualquier tema. Nos quedan 75 hábiles. Están repartidas más o menos en 19, 20 de cada eje temático. El primer eje temático es número de proporcionalidad, el segundo es geometría, el tercero es álgebra de funciones y el cuarto datos y azar. De geometría debería ser más o menos una cuarta parte de todas las preguntas de la PSU. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una tendencia a la baja. Hace muchos años atrás era 30, 27, 28 preguntas de geometría en una sola prueba, cuando solo eran 75. Ahora estamos del orden de 17, 19, y tengo yo la impresión, esto es personal, no lo ha dicho jamás oficialmente el DEMRE, hay una tendencia a la baja en geometría y te puedo asegurar que hay una tendencia al alza en probabilidades. Así que de probabilidades salen un poquito más de 20 y de geometría un poquito menos de 20. Pero de los 4 ejes temáticos deberíamos estar hablando de 20 cada uno. Y gracias por tus adjetivos, Bonnie, te lo agradezco mucho, me hace subir el ego. José Ramos me dice, profe, soy de Perú y estoy dando un repaso ya que dejé de estudiar por un mes y sus clases y explicaciones, bueno, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.
En la PSU viene geometría del espacio. El tópico se llama cuerpos en 3D. Y más que geometría del espacio, entra en dos partes. Por una parte tenemos recta vectorial y plano vectorial, que necesariamente están relacionados con el espacio, con 3 coordenadas cuando se definen coordenadas algebraicas. Así que ahí vemos un poco de espacio, pero no en este caso de cuerpos geométricos. La parte de cuerpos geométricos entra en el capítulo de cuerpos en 3D. Y sobre todo las preguntas que hasta ahora han salido, no han salido todos los años, y las que han salido son de cuerpos en rotación. Por ejemplo, básicamente se trata, cuando lo vayas a ver con detalle, que si tenemos un eje y dibujamos acá un cuadrado, ese cuadrado lo hago rotar, ¿qué figura se me forma? Y yo espero que tú me digas, me queda un cilindro. Un cilindro achatado, si es una pirámide la que hago rotar, lo que me queda es un cono. En fin, si hago rotar una semicircunferencia, lo que me queda es una esfera. Y me podrían preguntar áreas o volúmenes de esas figuras. No ha sido una pregunta frecuente, pero está en el temario y es perfectamente posible que entren. Eso no lo sabemos hasta el 27 de noviembre de este año en la mañanita. Antes no. Ignacio pregunta, hola maestro, gracias por eso. ¿Estas clases serán solo de geometría? Geometría, te había contado que esta es la penúltima clase, la próxima es la última, donde vemos las últimas materias, y más de la mitad de la sesión son solo ejercicios de mezcla de todos los tópicos, ¿no? Y algunos de estos ejercicios son de nivel difícil. Hay algunos básicos, claro, y otros tantos difíciles, pero la próxima sesión terminamos geometría. Y luego continúan otras funciones, continúan otros temas, en particular álgebra y funciones. Vamos a pasar por ese tema. Josiel pregunta, ¿entra mucha semejanza y congruencia en la PSU? Josiel, cada vez está entrando menos congruencia de triángulos y semejanza y congruencia de triángulos, y en general semejanza y congruencia de polígonos, que es el tópico formal del temario PSU, está entrando cada vez menos. Yo sé que a algunos alumnos eso les parece muy bien. Sin embargo, siempre entra alguna preguntita de eso. Sí, tenemos que verlo igual. Nosotros terminamos la próxima sesión. Mauricio dice, ¿cuándo veremos área y volúmenes de conos y cilindros? Sí, también eso entra en la próxima clase y última de geometría, Mauricio. Eso es áreas de conos, de cilindros y en general de figuras geométricas. Hoy día vamos a ver de figuras planas. Áreas y perímetros vamos a ver hoy día al final de algunas figuras planas. Y dejamos introducido el tema para detallarlo en la próxima sesión. Cronoflex nos dice, profe, el otro día en un ensayo de la Santa María fallé en casi todas las preguntas de datos y azar. ¿Algún consejo? Gracias, profe, muy buena la lección. Gracias a ti por tus adjetivos, como siempre, Crono, pero estamos en otro tema. No, datos y azar lo vamos a ver en harto tiempo más. Por lo menos me queda 2 meses más para ver estadística primero y luego probabilidades básicas y luego probabilidades combinadas para completar datos y azar. Eso va a ser para nosotros entre julio y agosto. Y sí, tengo muchos consejos para estadística y probabilidades, muchos. Abarca mucho más materia que geometría. Geometría básicamente son 3 figuras, como ustedes han visto, circunferencia, triángulo y el resto de las figuras. Y en eso tenemos toda la geometría. En probabilidades, el tipo de escenario, el tipo de redacciones, el tipo de cosas que hay que saber además son de muy diversa forma, muy diversos tópicos y abarca mucho. Así que por ahora no, y cuando lo abarcamos en mucho detalle y hay, sí, muchos consejos al respecto. Y Mauricio nos pregunta, ya había contestado eso, ¿cuándo veremos área y volúmenes de conos y cilindros? Sí, era la próxima clase. Si no hay más preguntas, quiero continuar con proporciones en ángulos. Entonces, había visto en el primero de los teoremas la relación que hay entre los ángulos interiores de 2 cuerdas en una circunferencia. Habíamos visto semisuma. Pues bien, si tengo un ángulo exterior ahora, la misma figura que habíamos visto antes en el teorema de las secantes, como ustedes recuerdan, pero ahora no vamos a hablar de proporciones, no vamos a hablar de largos, de trazos. Ahora vamos a hablar de ángulos. La pregunta es entonces, ¿cuánto vale este ángulo
beta que está aquí. Este ángulo beta va a ser también una relación de arcos. Este arco le voy a llamar de nuevo, en forma muy informal, el arco grande, que es el que va desde C hasta D. Este arco grande, le voy a llamar GR por ahora, para hacerlo fácil. El arco grande. Y este de acá, el que va desde A hasta B, le voy a llamar el arco chico. Pues bien, la idea es que el ángulo beta va a ser igual a una fórmula también. El ángulo grande menos el chico partido por 2. Lo que había llamado recién semisuma, porque aquí habían puesto una suma, ahora le voy a llamar semidiferencia de arcos. Repito entonces, para que nos quede muy claro. Acá tenía un arco grande, que en este caso le voy a llamar ahora así. Arco grande, el que va desde C hasta D. Este arco es el que distiende los trazos de alfa, claro. El ángulo alfa distiende el arco C hasta D. Y acá el arco B hasta A, que ahora le quiero llamar chico, solamente para hacer referencia a algo mnemotécnico. Por lo tanto, me queda que en el teorema del ángulo interior le voy a llamar ahora grande más chico dividido por 2. Eso era igual a la intersección de las cuerdas. Grande más chico. Pongo énfasis en el más. Este más que está acá, entonces quiero ponerlo con mucho destacado. Énfasis en el más. Aquí era más, pero en la siguiente era un menos. Cuando el ángulo está afuera es un menos. Le llamamos entonces semisuma y semidiferencia. Quiero ponerle mucho énfasis en esto porque también los alumnos se nos olvida de cuál era la fórmula relacionada con cada una de ellas. Cuál era el más y cuál era el menos. Uno es con el ángulo interno, otro es con el ángulo externo, con el ángulo interior y ángulo exterior. Y estaba claro, en general los alumnos ya no se olvidan más de la semisuma y semidiferencia. En eso tampoco. Lo que digo es que desde aquí a fin de año, o para cuando lo necesiten, muchos alumnos se olvidan cuál era la fórmula de la suma y para cuál de las geometrías era la fórmula de la resta. Así que quiero contarles algo. Me gustaría... Voy a borrar estas cosas que tengo aquí. Y si ustedes se fijan, en el más, ahora quiero destacar aquí, en la fórmula que usaba el más, yo quisiera hacer algo sumamente mnemotécnico, sin ninguna técnica y ninguna cosa formal. Pero me gustaría que vieran acá, cuando se cruzan estas dos cuerdas, es más o menos una figura de un más también. Así que si acá hay un más, ustedes pongan acá un más en la fórmula. Si se me cruzan, aquí hay algo harto parecido a un signo más entre medio, ¿no les parece? Así que si tengo un más acá en el cruce de las cuerdas, es que en la fórmula va un más y no se van a olvidar más. Una es con semisuma, otra es con semidiferencia. La semisuma es cuando las cuerdas se cruzan. Semidiferencia, la otra, y con eso nos basta. Hagamos este ejercicio entonces también para calentar la mano, ejercicio básico. No piensen, no crean que esto va a ser un ejercicio SIMSE ni PSU. Esto es demasiado burdo, dirían ustedes, demasiado sencillo. Yo voy a decir aquí que el ángulo X corresponde a un ángulo exterior. Así que me acuerdo que si hubiera sido interior, se me hubieran cruzado las cuerdas y hubiera sido un más. En este caso, lo primero que voy a poner acá es un menos, porque es un ángulo en que no se me están cruzando las cuerdas, son secantes. Así que lo que voy a decir es que 82 grados menos 18 grados partido por 2. Si no estoy mal, 18 menos 2 es 64, por lo tanto esto me daría 32 grados. 82 menos 18 partido por 2. Le puse el menos porque supe que era la semidiferencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Todos 32. José, 32, lo dijiste muy rápido. Cristi, 32. Mauricio, 32. Bonnie, 32. Perfecto, era aritmética simple.
Jóvenes, no piensen que esto es un ejercicio tipo PSU. No, no. Esto era solo para asegurarnos de que estamos haciéndolo bien. Y nada más que eso. Como para, decía hace un rato, precalentar la mano. No, no más que eso. Este teorema aparece frecuentemente. Se llama el teorema del ángulo semi-inscrito. Y en general se complica harto. Así que lo voy a presentar por partes. La fórmula oficial es el arco AB dividido por 2. Acá no hay ni suma ni resta. Es solo el arco. Si ustedes se fijan, en B, acá tengo el vértice. Por supuesto estoy destacando B. Acá está el vértice. Un rayo de ese ángulo, este rayo, está fuera de la circunferencia. El rayo AB está dentro de la circunferencia. Me forma una cuerda o una secante. En este caso es secante en realidad. Así que tengo el ángulo en vértice B, que le hemos llamado alfa, como el ángulo formado por este rayo y por esta secante. Uno adentro y uno afuera. Eso ya sabemos muy bien hace 2 o 3 sesiones atrás, que se llama ángulo semi-inscrito. Hasta ahí no hay nada nuevo. El tema es cuando nos preguntan cuánto vale ese ángulo. Y la respuesta es que ese ángulo vale lo mismo que vale el arco AB. Recuerden que el arco AB va desde aquí hasta acá. Todo eso es el arco AB. Desde aquí hasta acá. Ese trozo, partido por 2, es el ángulo alfa. Pues bien, entonces ahora nuestro problema resulta ser cómo me las arreglo para saber cuánto vale alfa. Y la respuesta siempre es la misma. Por favor, fíjense, si este fuera el punto central, que no estaba dibujado aquí, si este fuera el punto central O, ¿cómo sé cuánto vale el arco que va desde A hasta B? ¿Cómo sé cuánto vale ese ángulo? Y la respuesta es que, como este es un ángulo central, vale alfa. Este de aquí es el ángulo que va a valer el arco AB, va a valer alfa, pero dividido por 2. La relación de aquí a acá es de 2:1. Veámoslo con más detalle entonces. Otra figura, tal vez ya más parecida a lo que aparece en los ejercicios. Aquí el ángulo inscrito es donde está marcado con X, en amarillo. El trazo PR es la parte externa del ángulo semi-inscrito. El trazo PQ es la parte interna que me describe, me delimita el arco entonces Q, que va desde aquí por toda esta parte hacia acá, hasta el punto P. Desde Q hasta P es el arco QP. Pues bien, ¿cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo completo del arco, que ahora sí está dibujado en el punto central, es siempre el doble del ángulo semi-inscrito que está acá. Así que el ángulo semi-inscrito, que habíamos dicho que valía la mitad de todo este arco, establece una relación de 1:2 desde el ángulo semi-inscrito al ángulo central. Si ustedes recuerdan de las sesiones anteriores, cuando vimos circunferencia, vimos un teorema fundamental respecto al ángulo central. Dijimos ahí que cuando tenía una circunferencia, cualquier circunferencia, el ángulo central era siempre el doble que cualquier ángulo inscrito. Y la definición de ángulo inscrito era un ángulo que estaba en cualquier vértice sobre la circunferencia. Así que si hubiera tirado un ángulo desde ahí hasta acá, ese ángulo es un ángulo inscrito y vale la mitad del ángulo central. Si en este problema tengo entonces el ángulo central que vale 2x, necesariamente el ángulo inscrito es x. Y curiosamente, lo que hay que saber y recordar es que además de ser x el valor del ángulo inscrito, es x el valor del ángulo semi-inscrito. Así que en definitiva, si acá me dicen que esto vale 140, si tengo, por ejemplo,
en números, un ángulo de 140, sin pensarlo nosotros vamos a decir que este ángulo de acá es 70, porque es la mitad. Y desde hoy día en adelante vamos a decir también, sin pensarlo, que el ángulo inscrito, el que está mitad afuera y mitad adentro, es también 70. Ojo, el arco que va desde Q a P es todo este trozo y es el que queda delimitado por la cuerda que está aquí. Así que volvamos atrás para analizar los dibujos desde uno por uno. Voy, como siempre, a borrar toda la suciedad encima. Resumen, cuando tengo un ángulo inscrito, ese ángulo tiene un lado por fuera y un lado por dentro. Lo importante, lo que quisiera visualizar, es que el ángulo que va por dentro, el trazo que va por dentro de este ángulo semi-inscrito, describe un arco. Esta es una cuerda. En este caso, la cuerda va desde A hasta B. Esta cuerda mide algo. ¿Cuánto mide? Pues voy a tener que irme al ángulo del centro para saberlo, porque la cantidad viene delimitada por el ángulo del centro que corresponde al trazo BO y al trazo OA. Este ángulo ahora sabemos que es el ángulo del centro y vamos a decir entonces que ese ángulo es el doble de lo que sea este ángulo inscrito, 2 alfa. Y además podemos decir entonces que este ángulo inscrito que va desde aquí a acá y desde aquí a acá, ese ángulo de aquí también tiene que ser alfa, porque cualquier ángulo que tenga un vértice inscrito y que describa el mismo arco que va desde A hasta B, acá, siempre dijimos que eso valía alfa. Eso lo sabemos ya hace rato. Así que este es un ángulo inscrito, vale alfa. Este es otro ángulo inscrito, vale alfa. Este es el ángulo central, mide 2 alfa. Y el ángulo semi-inscrito vale lo mismo que todos los ángulos inscritos que están acá. Vale, por tanto, alfa. En la PSU en realidad no lo preguntan así. Este dibujo ya aparece más PSU. La fórmula es la misma. Les recuerdo entonces que lo que está marcado aquí es el arco AB partido por 2, que es alfa. En este caso, de todas estas líneas, de todas estas figuras, por favor visualicen después de todo lo que hemos dicho, dónde está el pedazo de ángulo semi-inscrito que va por fuera y el que va por dentro. Mi recomendación es partir analizando el dibujo desde ahí. En este caso, este es el vértice principal. Ese es el vértice del ángulo inscrito, que tiene este trazo, PC, y esta cuerda que va desde aquí hasta acá. Así que este trozo me describe el arco AB, que está inscribiendo a su vez el ángulo alfa. Alfa es el ángulo entonces correspondiente a la cuerda que delimitó el arco AB. Si esto es alfa, el ángulo que estuviera dibujado en el centro es 2 alfa y el que está inscrito en el otro lado de la circunferencia va a ser también alfa. Esto tiene forma de pregunta PSU. Vamos viendo entonces ahora la tercera parte del día. Vimos proporciones de trazos en circunferencia. Después vimos proporciones de ángulo en circunferencia y ahora los invito a que veamos proporciones en el triángulo. Hace un tiempo, cuando vimos triángulo, vimos lo que era una transversal de gravedad. Yo espero que ustedes recuerden que transversal de gravedad era la línea que une un vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto. Solo que en esta figura el triángulo está justo dibujado sobre el diámetro de esta circunferencia. Entonces, lo que tengo primero, les pido ver el triángulo ABC, que por supuesto va desde este vértice hasta este y hasta este. Vamos viendo. Si ese triángulo está inscrito además sobre el diámetro, es decir, si su hipotenusa, esta línea que está aquí, pasa por el centro, esto es por tanto diámetro, bueno, si tengo un triángulo inscrito, los 3 vértices tocan a la circunferencia y además la hipotenusa es el diámetro, entonces se cumplen varias propiedades que tenemos que recordar.
Y cuando aparezcan las preguntas de transversales de gravedad, estas son las propiedades más preguntadas en este tópico, lejos. Recordemos algunas cosas básicas. Cuando tengo un triángulo inscrito en una circunferencia, este ángulo resulta ser de 180 grados. Y por tanto, el ángulo en B resulta ser la mitad de los 180 grados. Así que definitivamente vamos a decir que este ángulo en B es rectángulo. En este caso, tal como está rotulado en este dibujo, la primera propiedad, la que recordamos de antes, el triángulo es rectángulo, por definición. Ahora bien, resulta ser que cuando vimos transversales de gravedad, vimos que al trazar una transversal de gravedad en un triángulo rectángulo, por ser transversal de gravedad, delimita dos trazos iguales al otro lado. O sea, corta justo en el punto medio. Pero además, por ser transversal de gravedad en un triángulo rectángulo, este trazo es el mismo. Eso lo habíamos visto como propiedad antes de triángulos y transversales de gravedad. Ahora vemos otra manera de llegar exactamente al mismo concepto. Si nos damos cuenta que esta es una circunferencia circunscrita al triángulo, vamos a ver que este es un radio, y el trazo OB es otro radio más. Así que al final aquí tengo 3 radios. Y por lo tanto tienen que ser necesariamente iguales, que era la propiedad que habíamos visto antes. Así que, primera característica, por ser transversal de gravedad, se puede circunscribir una circunferencia. Y esa circunferencia siempre define un triángulo rectángulo en el vértice. Las condiciones para hacer eso eran 2. Que la hipotenusa estuviera sobre el diámetro, punto 1, y que pudiera circunscribir esa circunferencia. Por lo tanto, era una intersección de transversales de gravedad, este centro de circunferencia aquí. Bien, ahora que sé que ese ángulo necesariamente es rectángulo y esto es igual a esto, fíjense ahora en este triángulo que queda acá. Les quisiera pedir su atención aquí, en el triángulo ahora A, O, B, que es este de acá. Este triángulo de aquí. Ese tiene 2 lados iguales, así que configuran triángulo isósceles. Y cuando los triángulos son isósceles, ustedes saben bien, este otro, el lado opuesto, resulta ser la base del triángulo isósceles. Y estos ángulos son los ángulos basales y por lo tanto iguales entre sí. Por eso aquí están marcados como que este es alfa y este ángulo es alfa. Estos 2 ángulos son iguales entre sí y este es un triángulo isósceles. El mismo concepto voy a usar ahora en el otro triángulo. Ahora tengo, quisiera pedirle su atención ahora, en el OCB, en este otro triángulo que está aquí. En este triángulo, este es un radio de la circunferencia, este es otro radio de la circunferencia, por lo tanto ahora este triángulo de aquí resulta ser un triángulo isósceles. Este de acá es la base del triángulo isósceles. El lado BC es el lado basal. Y los ángulos beta que están aquí son iguales porque corresponden a ángulos basales de este triángulo isósceles. Todas esas propiedades se desprenden del teorema de la transversal. Se refiere, por supuesto, a la transversal de gravedad que podamos lanzar sobre un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia. El triángulo está inscrito a la circunferencia y recuerden que inscrito significa por dentro. Así que también podría haber dicho, como lo dije antes, que esta circunferencia está circunscrita al triángulo. Circunscrita significa por fuera. La circunferencia está por fuera del triángulo. Este es el centro de la circunferencia y corresponde al punto medio del diámetro. Y si me dicen eso, me confirman que esto es necesariamente rectángulo y que estos 2 ángulos son iguales y que estos otros 2 ángulos son iguales entonces. Diego nos pregunta, si B está en cualquier lado de la circunferencia, ¿igual será un ángulo de 90 grados? Sí, habíamos visto que dada cualquier circunferencia, voy a tratar de dibujar un ángulo aquí, por ejemplo con vértice en D. Si trazo un triángulo aquí, desde A a D, y luego D a C, no me salió muy bien, perdóname Diego, pero si lo hubiera dibujado yo bien,
esta línea me hubiera delimitado un ángulo inscrito sobre una hipotenusa, que es diámetro. En realidad, cada vez que tenga una circunferencia con un ángulo inscrito, ese ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Pero si es una circunferencia y el ángulo central está sobre el centro de la circunferencia y es un diámetro, por lo tanto lo puedes considerar como abierto en 180 grados, cualquier ángulo inscrito encima necesariamente va a tener que ser rectángulo, en cualquier parte. Acá, si estuviera aquí, explícitamente sería un triángulo rectángulo. Y déjame poner un caso súper límite. Acá, muy cercano, déjame dibujar un ángulo F aquí, muy cercano, este ángulo también va a ser rectángulo, porque este F es un vértice inscrito al mismo arco AC de toda esta circunferencia. Así que sí, la respuesta es definitivamente, más aún, yo quisiera que cuando llegaras a tu SIMS o a tu PSU, ni siquiera lo dudaras. Cualquier ángulo inscrito, por definición, es rectángulo. Punto. No pierdas tiempo, no deduzcas nada. Llega habiéndote aprendido esa propiedad de memoria. Ojalá que no se te olvide más. Geometría de probablemente el teorema más relevante, lo que venimos escuchando, no sé desde cuándo, tercero básico, cuarto básico o algo así, ¿no? El teorema de Pitágoras. Pitágoras también tenía su isla, se llamaba Licaios. ¿Se acuerdan que alguna vez le conté que Platón, el que yo pongo siempre al principio para darnos la bienvenida, él era dueño de una isla donde él se preocupó de recibir a los jóvenes de su sociedad? Los jóvenes venían a estudiar a su isla, pero él no dejaba entrar a nadie si antes no sabía geometría. Era algo así como estudiar cualquier cosa, pero era un posgrado. Había que estudiar antes geometría. Si no sabían geometría, nada. De hecho, él fue el que inventó el concepto de que la geometría era tan necesario para todo que lo necesitaba para los chiquillos de esa época que querían ser médicos, o los arquitectos, o los músicos. El concepto de matemática en la música nació ahí. Pitágoras fue otro de ellos. Ni siquiera tuvieron 100 años de diferencia entre uno y otro. Grandes genios, más o menos el año 500 antes de Cristo, en Grecia. Algunos dicen que, en realidad, que el teorema de Pitágoras, que atribuimos a Pitágoras, porque fue el primero que lo dejó formalmente, parece ser que los egipcios ya lo usaban antes, en los casos de la geomensura de las crecidas de las parcelas que hacían cuando crecía el río Nilo. El faraón daba orden y subdividía en parcelitas y le asignaba parcelitas a ciertos egipcios. Bueno, la forma de calcularlo parece haber sido que ya sabían usar el teorema de Pitágoras. Pitágoras es posterior a esa época. Sin embargo, le hemos llamado teorema de Pitágoras. Y como ustedes lo han escuchado 50.000 veces en su vida, lo voy a pasar rapidito, pero lo tenemos que pasar igual. Si el triángulo que está entre este y este tercer vértice de aquí, es un triángulo rectángulo, se cumple que el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Estos dibujitos azul, amarillo y rojo están dibujados con una cuadrícula que ustedes han visto sin duda muchas veces. Acá tengo una cuadrícula que tiene 3 cuadritos de largo, 3. Este otro cateto, el cateto B, tiene 4 cuadrículas de largo, 4 cuadraditos, 4 unidades de longitud. Así que lo que estamos diciendo aquí es que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado va a resultar siempre en la hipotenusa al cuadrado. En este caso, esta conformación me demuestra que 1, 2, 3, 4 y 5 cuadraditos de hipotenusa representan el triángulo pitagórico básico por excelencia. Esta combinación de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado para darme una hipotenusa de 5 al cuadrado es el triángulo pitagórico básico.
Sin embargo, estas proporciones de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado se usa para cualquier proporción. Cualquier tipo de triángulo en que sea rectángulo, eso se va a cumplir. Por supuesto, si nosotros despejáramos este C de aquí, puede que ustedes reconozcan la fórmula tal como la han visto siempre. A cuadrado más B cuadrado, pero en vez de anotar el C cuadrado aquí, voy a anotar una raíz cuadrada para despejar este cuadrado, de tal manera que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Y esta combinación, si ustedes no la recordaban, hoy día se las pido con mucho énfasis de nuevo. Esta combinación de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 5 al cuadrado, eso se llama un trío pitagórico. Y de hecho esta combinación de 3, 4, 5 es la más básica, la más usada, la más frecuente. Nos sale en los Simpsons y en los PSU en muchas partes. Nos sale en la parte de raíces, nos puede salir en el ítem de números complejos para calcular el módulo, nos puede salir en plano y recta vectorial para calcular la distancia entre dos puntos, nos puede salir en funciones, nos puede salir desde luego en geometría. De modo que Pitágoras, los tríos pitagóricos son un tema relevante. El primero de ellos es 3, 4, 5. Yo les pongo siempre a mis alumnos esta figurita. Acá tengo dos figuritas. Les pido su atención aquí, en este triángulo amarillo que está acá al centro y lo hemos sacado y recortado para poner acá. Este triángulo amarillo es rectángulo. En este caso tengo el cateto A, el cateto B, que son los que me forman el ángulo rectángulo, y la hipotenusa C que está acá. Lo que decimos, por supuesto, es que A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, C cuadrado. Lo mismo que vimos recién y que ustedes han escuchado 50.000 veces. Pero nos podemos dar el gusto de recortar estas figuritas de muy diversas formas. Fíjense que aquí está el mismo triángulo en esta parte. Ahora lo estoy achurando para llamar más su atención aquí. Estoy achurando, estoy tratando de marcar el triángulo ABC, que está acá, solo que ahora lo hemos puesto girado. Este triángulo ABC, que está también representado aquí en ABC, resulta ser un triángulo pitagórico y lo podemos delimitar como A más B, de modo que A cuadrado más B cuadrado más 2 veces AC es lo que ustedes conocen ya como el cuadrado del binomio, el cuadrado de A más B, que sale de esta figurita también. Pero también me permite recortar un triángulo. Estas dos figuritas tienen también triángulos pitagóricos. En este caso, el triángulo pitagórico que estoy marcando aquí, el amarillo, me quedó fea esa marca, así que la voy a borrar. Estoy diciendo que el triángulo amarillo central es un triángulo pitagórico. Y sobre él está construido un cuadrado, este cuadrado en un cateto, este otro cuadrado en este otro cateto, y este otro cuadrado grande en la hipotenusa. Y todos estos colores y líneas y trazos y trocitos de rompecabezas que se ven acá, están puestos de tal manera que si uno toma esto en cartulina, lo recorta, este trozo de acá, fíjense, este trozo de triángulo está puesto aquí. Este de acá está puesto acá. Por tanto, el cuadrado que se construyó sobre el cateto A ya está puesto. En este otro caso hay un cateto B. El cuadrado construido sobre el cateto B tiene una montonera de colorcitos, pero este rojo está por aquí, este calipso está acá, el verde está por acá. Ustedes ya me entendieron, ¿no? Este cuadrado café está por aquí. En definitiva, cada trozo de estos pedazos, de estos trocitos de rompecabezas que se construyeron sobre el cuadrado de cada cateto, los puedo poner en diversas formas en el cuadrado de la hipotenusa. Acá es exactamente lo mismo, solo que me aparece otro triángulo. El triángulo ABC, el que estoy achurando aquí, es el triángulo rectángulo central. Aquí está el rectángulo en el vértice C.
Y si lo cortamos de esta manera, lo cortamos con estos pedacitos y readecuamos esos pedacitos, me queda formado el el cuadrado sobre el triángulo de la hipotenusa. Solo a forma geométrica. Esto, por supuesto, nunca va a salir en estos términos en la PSU. Solo quisiera poner esto aquí para que recordáramos que geométricamente yo puedo poner, recortar, cortar cada uno de los catetos, y al cortar esos pedacitos de diversas formas los podemos rearmar como el cuadrado de la hipotenusa que aparece ahí. Eso es el teorema de Pitágoras. Tantas veces he escuchado. Lo relevante que quisiera dejar hoy día muy claro y como una sugerencia súper fuerte es que la combinación que vimos recién, esta del 3, 4, 5, no es para nada la única combinación. Hay infinitas combinaciones de tríos pitagóricos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, por supuesto, me da 5 al cuadrado. Ya eso está súper claro. Pero también hay otro montón de tríos pitagóricos. En particular, para la PSU, les pido recordar esta combinación y esta, la número 2 y la número 3. La combinación 5, 12, 13 y la combinación 8, 15, 17 son también triángulos pitagóricos. Mi sugerencia es que, dado que siempre aparecen en las pruebas, todos los años, ustedes lleguen sabiéndose esto a la PSU. Por lo tanto, quisiera recomendarles que recitaran un par de veces de memoria estos numeritos, el 3, 4, 5, el 8, 15, 17 y el 5, 12, 13. Por lo menos, por supuesto aquí ustedes ven varios más, pero aparte del 3, 4, 5, súper repetido y varias veces por prueba, les quiero pedir el 8, 15, 17 y el 5, 12, 13. Esta combinación de 3, 5 y 8, los primeros numeritos, yo quisiera que no lo olvidaran más. La alternativa es que en la PSU tengamos que hacer el cálculo, que por supuesto lo podrían hacer, estoy seguro, y todos ustedes van a contestar bien esa pregunta. Sin embargo, es un tema de tiempo. Acuérdense que la PSU y los IMSE, no solo el alumno, el que la rinde, debe demostrar que sabe el conocimiento que está siendo buscado por cada pregunta en particular, sino que además deben responder esas 80 preguntas en 2 horas 40. El tiempo es un factor absolutamente determinante para separar el alumno que sabe más del que sabe menos. Por eso decimos que la PSU es una prueba de conocimientos, no de habilidades. Antes, hace muchos años atrás en Chile, existía una prueba que se llamaba de aptitud, medía aptitud. La PSU mide conocimientos. En definitiva, le pongo mucho énfasis para decir que es mejor lo que pide el DEMRE de un alumno es que demuestre que ya llega sabiendo ciertas cosas en vez de tener que llegar a la PSU y ponerse a calcular adentro de la PSU la combinación de cuánto me da la hipotenusa de un triángulo que aquí mida 8 y acá mida 15. Por supuesto, podríamos hacerlo. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Me tendría que ir al margen a multiplicar si es que no me sé las tablas. Si no, voy a decir, bueno, esto es 8 al cuadrado, tendré que multiplicar 64. Tendré que gastarme un tiempo, en mi experiencia. Pocos alumnos hacen rápido esto o se lo saben de memoria. Así que vamos a tener que ir a multiplicar 15 por 15, nos va a dar 225. Y a esto le vamos a tener que sumar y calcular la raíz para que al final me dé 13. Por supuesto, lo que yo espero que ustedes digan, es que esto me va a dar 17. Lo que yo espero que ustedes me digan la secuencia de 8, 15, 17, o si aparecen las mismas cosas pero con la otra combinación, aparezca con el 5, 12, 13. Yo quisiera que no llegaran a calcular nada de Pitágoras. Pitágoras es súper usado, ustedes lo saben desde muchos años atrás, pero lo que la PSU pide no es que ustedes sean capaces de calcular la fórmula. Más aún, optimicen su tiempo y ganen un par de segundos, tal vez un minuto, tal vez 1 minuto 10, en evitar las multiplicaciones y el cálculo de las raíces. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuánto es 17 al cuadrado, por ejemplo? Si me sale una raíz de
269. ¿Cómo sé cuál era el número? Tengo que tantearlo, tengo que aprendérmelo, o bien tengo que ir a calcularlo. Si lo calculo me demoro más de un minuto extra. Así que, por favor, la secuencia aquí de 5, 12, no vayan a calcular nada, ustedes me dicen inmediatamente 13. Si acá es 8 y acá 15, ustedes pongan 17. Así de fácil. Eso va a salir, aparte de la 3, 4, 5 que sale varias veces, una de estas dos combinaciones va a salir además. Es típico, muy frecuente. Algunos triángulos notables, nosotros también lo vimos. Justamente lo que me está diciendo Bonnie es A, 2A y raíz de 3, A raíz de 3. Sí, tal cual, esto es justo lo que te estaba esperando. Te adelantaste, Bonnie, muy bien. Estabas perfectamente en sintonía con esta materia. Se nota que la vas a terminar dominando, si es que ya no la dominas de antes. Estos son los triángulos notables. Habíamos dicho antes que convenía saberse de memoria. Si el triángulo es triángulo rectángulo, se va a aplicar Pitágoras. Si los lados son A y A, la hipotenusa es A raíz de 2. Punto. Si un cateto es A y la hipotenusa es 2A, el otro cateto es A raíz de 3. Y la combinación pitagórica básica de 3, 4, 5, si uno es 3, el otro es 4 y el otro es 5. Pero también quisiera recordar que son pitagóricos todas sus amplificaciones. O sea, la combinación 3, 4, 5 es evidentemente pitagórica. Pero si multiplico estos números por 2, también me queda una combinación pitagórica. 6, 8, 10. Y también es pitagórico si multiplico esto por 3. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 5 por 3, 15. Estas combinaciones son pitagóricas. Cualquier amplificación de estos tres números, mientras sea multiplicado por el mismo número los tres, es una amplificación pitagórica. Así que yo perfectamente puedo decir que el triángulo formado por 30, 40, me va a dar de hipotenusa 50 metros. Las combinaciones son pitagóricas, no me importa por cuánto lo multiplique. Si lo multiplico por A, como en el caso de este dibujo, me va a quedar 3 por A, 4 por A y me va a resultar ser 5A. Además, habíamos visto, cuando vimos las características de los triángulos, en ese minuto estábamos hablando de ángulos adentro de los triángulos y les recuerdo ángulos notables. Si los dos lados son iguales, estamos hablando de un triángulo rectángulo, pero que además es isósceles. Así que este lado es igual a ese lado, esto mide 90 y los dos ángulos basales son iguales. Habíamos llegado a la conclusión que valían 45. Lo mismo aquí, pero hay una proporción de 2 es a 1. Si uno de los catetos es exactamente la mitad de la hipotenusa, los ángulos son 30 y 60. También son números mágicos. En esta proporción de triángulos pitagóricos 3, 4, 5, les recalqué el 53 y el 37. Por supuesto, 37 más 53 me dan los 90 grados que necesito para completar 180 grados. Recuerdo que el otro día algún alumno muy avanzado y muy buena voluntad nos recordó que en realidad esto no es 53 grados exacto. Y este de acá tampoco es 37 exacto. Son números irracionales. Irracionales, recuerden ustedes de su capítulo de números, números irracionales son aquellos que tienen infinita cantidad de decimales y que nunca se repiten en periodo. Infinita cantidad de decimales no periódicos. El 53 y el 37 en realidad son aproximaciones perfectamente válidas para la PSU. Como ustedes saben bien, en la PSU no se puede entrar con calculadora. No nos van a pedir calcular ángulos con decimales, definitivamente no. Lo que sí tenemos que saber es una muy buena aproximación. Y la muy buena aproximación de la combinación 3, 4, 5 es 53 y 37. Ojo,
37 es lo que se opone al cateto de lado 3. El 3 va al 37. Por favor, asociar ese 3 de 3A del lado 3 al 3 del 37. El 3 es el que se asocia aquí. 37 entonces es el ángulo opuesto al lado de 3 o a su respectiva amplificación. Estos son los triángulos pitagóricos. Bonnie me pregunta por A y A raíz de 2. ¿Era pregunta? Porque sí, está perfecto y es lo que tú me dijiste. Corresponde a eso. Así que sí, te confirmo que tú estás bien. Vamos a definir el siguiente paso. La primera parte que vamos a terminar la próxima sesión en áreas y perímetros. Estamos ya en lo último del día de hoy. Áreas y perímetros son triángulos, base por altura partido por 2. En este caso, a esto le voy a llamar base, le voy a llamar B, lado B, y altura H. Multiplico base por altura partido por 2, y ese es el área de un perímetro. Cuando tengo un cuadrado, es el lado 1 por el otro lado, solo que ambos lados son iguales. Así que es lo mismo que si yo pusiera lado al cuadrado o simplemente lado por lado. En un rectángulo, largo por ancho, A por B. En este caso, A por B de este rectángulo verde. Súper relevante, muy usado, hay que aprendérselo de memoria. En una circunferencia delimitada por aquí en el círculo celeste, lo que tengo es que el área del círculo es pi r cuadrado. Pi, recuerden que también es un número irracional, y una buena aproximación para efectos de PSU es que a veces me dicen, incluso en física, más de alguna vez ha salido en la pregunta, considere pi igual 3, aproxime pi a 3. Lo más usual es que en matemática nos baste con 3,14. Cuando es usado en general, se escribe pi en las alternativas de respuesta. Si no, probablemente necesite multiplicarlo y con un 3,14 me baste. Por supuesto, esto es un número irracional. Acá es 3,14, 1, 5, 9, 2 y infinitos decimales que no se repiten nunca. Es un número irracional. Pero con el 3,14 nos va a bastar para todos los efectos prácticos aquí. En el caso de un rombo como este, una diagonal, la corta, por la diagonal larga, partido por 2, me da el área del rombo. Diagonal corta por diagonal larga me da el rombo. En el caso del trapecio, la base grande más la base chica, es decir, la suma de las dos bases, por la altura, le voy a llamar h, partido por 2. O sea, el promedio de las dos bases por la altura. Acá me faltó escribir el h de altura. En el caso de esta figura, recuerden que tiene 6 lados. Cuando tiene 6 lados se llama hexágono. En el caso del hexágono, lo podemos ver de muchas maneras. Como ustedes ya se han dado cuenta, para la mayoría de las preguntas hay varios caminos alternativos. Nosotros cuando vimos hexágonos vimos que aquí habían 6 triángulos que eran equivalentes entre sí. Si es un hexágono regular, tengo derecho a decir 6 por el área de cada triángulo. O también podría decir que es 2 por el área de este trapecio. Si la figura es regular, puedo decir 2 por el área del trapecio. Sin embargo, si no es regular, voy a usar esta fórmula. Esta fórmula en realidad es dividir esto en dos partes como si fuera un gran rectángulo. Y básicamente voy a decir base por altura partido por 2. Pero base por altura promedio del rectángulo. Este es en el caso del romboide.
Esta es una base de este romboide. Lo voy a poner aquí mejor. Acá está la base del romboide. Y la altura del romboide que va desde aquí hasta acá. Esa es la altura H. Base por altura me da el área de ese romboide. Y acá también es como si fuera el área del perímetro regular por el área partido por 2. Figuras mnemotécnicas para hacer esto las vamos a ver en la próxima sesión. Se nos ha pasado extremadamente rápido el tiempo y me están avisando que ya estamos al final. Pero todavía me queda un detallito más por revisar. Probablemente los repasemos la próxima sesión. En estas figuras es siempre base por altura, considerando que esto es base y esto es altura. En el caso de este rombo, esta es una base y esta es la altura. Y el mismo concepto vamos a aplicar acá. Esta es altura también en estas otras dos figuras que están acá. Si yo aplico base por altura en cualquiera de estas, me da el área de la figura que corresponda. Así que se traduce mi problema en saber cuáles son los lados del cuadrado, porque en este caso base y altura es un cuadrado, son lados iguales. Y sobre todo en el caso de las figuras inclinadas de rombos y romboides, que aparece con frecuencia en la PSU, el problema se traduce al final del día en revisar, en ver cuánto es esta altura, que por supuesto no es la misma que este lado que está aquí inclinado. Este lado que está inclinado es B en el caso del rombo, porque en un rombo, ustedes recuerdan, los 4 lados son iguales. Así que si esta base en el rombo es B, esto de acá también es B, pero B no es igual a H. Tengo que arreglármelas para saber cuánto vale H. El truco que quiero ver aquí, en el rombo y en el romboide, es que vamos a construir, cada vez que me hagan esta pregunta, voy a construir un triángulo justo aquí en el borde. La pregunta siempre tiene datos para saber cuánto es esta base, cuánto es esta altura, y voy a poder determinar cuánto es la diagonal de este triángulo. Si me dan la diagonal, voy a calcular el cateto. Si me dan la altura, me van a pedir seguro el largo de esa diagonal. En cualquier caso, vamos a usar las propiedades de triángulos para ello. Bien, voy a dejar estas cosas para la próxima sesión. Las repasamos la próxima sesión. Y les recomiendo que entren a la página de Puntaje Nacional y hagan los cientos de ejercicios que están ahí delimitados. Les recuerdo que aquí estamos viendo la materia. Como ustedes se han dado cuenta, ya la materia es más que suficiente para ocupar la sesión de hora y media que tenemos a la semana. Así que les pido muy profundamente que entren a Puntaje Nacional. Los que no se han inscrito, inscríbanse ahora. Entren, hay una gran cantidad de ejercicios. Además hay una serie de herramientas que son muy cómodas, son muy prácticas. No hay tanta materia como ejercicios. Quisiera ponerle importancia a los ejercicios ahí. La materia la vemos acá, los ejercicios lo hacen allá y nos vemos todos los lunes a las 6:30 entonces de la tarde. Los espero el próximo lunes a la misma hora. Me llamo Tito Villar, espero haberles ayudado un poco. Nos queda un poco de materia que vamos a terminar de ver la próxima sesión y si no, simplemente la continuamos después. Pero vamos a terminar de ver toda la materia de geometría importante. A estas alturas llevamos del orden de un 70-75% de todo lo que debemos ver. Y la próxima sesión terminamos con la materia que no hemos visto aún y ejercicios de mezcla, ejercicios de relación, en que mezclamos todos los tópicos que hemos visto en todas las sesiones hasta ahora y en un nivel de dificultad superior. Una vez más, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima sesión, próximo lunes a las 6:30.
Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!